El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Si tú oyes mi voz, obedeces mis palabras y actúas, eso es la fe. No es solo decir, ay Señor, gracias, tú me perdonaste, entonces al otro día usted fumando. No, un momento, si Dios te perdonó tienes que dejar el vicio de fumar. Si Dios te perdonó tienes que dejar el vicio de cometer actos que a Dios no le agradan. El apóstol condena la actitud de los judíos religiosos. Él mismo le reclama, pero no lo hace con ira, no lo hace con desprecio, lo hace con un espíritu de mansedumbre. ¿Sabes tú qué es la mansedumbre? Es la docilidad, la suavidad que se muestra en el carácter de la persona, el comportamiento, la forma que le hace ser diferente y se manifiesta en el trato. Así que Él no insulta, Él no condena, sino con amor habla a sus compatriotas, a los judíos, y les dice, hay que aceptar a Jesús. ¿Por qué? Mira lo que dice Lucas 19:41. Lucas 19:41. La actitud que había en el Señor Jesús por ver Dios mismo en la tierra, viendo a Jerusalén. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. A llorar. Tú debes amar a la persona, mas no su pecado. Porque si la verdad entra a esa persona que empezará un proceso de cambio de adentro hacia afuera. Porque la guerra no es contra la persona. Y es que eso ha pasado con muchos pastores, mucha gente que hoy son teólogos, y yo quedo asombrado de ver, aterrado de ver cómo empiezan a desvirtuar y según ellos a interpretar y según ellos y yo digo, tonto, estás fuera de contexto, ni siquiera sabes lo que estás diciendo. Hay mucha gente que toma la Biblia y se pone a hablar, es lo que Dios me ministre. Tonto, tienes que saber qué es lo que la palabra quiere decir en ese tiempo. ¿A qué les hablaba? ¿A quiénes les hablaba? ¿Por qué les hablaba? ¿Qué quería decir contra toda la escritura? Y ahí sí tú puedes decir, Dios te dice esto. Segunda de Corintios 5:20. Mira lo que el apóstol sabía y tenía en su sentir. Por eso cuando escribe a Roma, él lo hace bajo este precepto. Segunda de Corintios 5:20. Así que, ya están. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Quién ruega? Dios. ¿Por medio de quién? De usted. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y es que eso es lo que yo vengo a decirte hoy. Reconcíliate con Dios. El apóstol les dice, ustedes tienen un celo, sí, pero ese celo está mal infundado. Romanos 10:2. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 10:2? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Este celo era mal infundado,
porque ellos observaban la ley bajo su propia óptica, lo cual los hace ser meticulosos, bajo un criterio de lo que consideran que está bien y mal. Claro que sí, sin que sobre ellos resplandeciera la verdad de Dios. Mira, ejemplo, ellos guardaban el sábado. Entonces ellos hicieron un listado. Bueno, Dios dice que el sábado es sagrado para Él. Entonces, te prohibimos andar. Me prohíben andar. Me prohíben llevar una carga. Ay, no puedo, hoy es sábado. Hermanito, si fuera domingo o lunes, sí. Se prohibía cocinar. Se prohibía curar a un enfermo. Se prohibía apagar la luz. Todo eso estaba en la tradición, con referencia a cuidar un día. Y ellos, para no violar esa ley, para no violarla, imagínense que había una solución. Y era usar a un gentil que no conociera de Dios y no conociera las leyes judías, ni conociera que era guardar el sábado. Entonces, ay, mi motivo de conciencia me dice, tú eres pecador, haz el trabajo sucio, yo no me puedo untar. Adultera la báscula tú, porque yo no me puedo untar. Tú como eres pecador, pues hazlo tú. Así hacían ellos. Pero se olvidaban lo que decía Éxodo 20:10 y Deuteronomio 5:14. Mira lo que dice Éxodo 20:10. Dice la Biblia, mas el séptimo día en reposo para el Señor tu Dios. Mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. A ellos se les olvidó eso, dentro de tus puertas, o sea, en tu casa. Mira lo que dice Deuteronomio 5:14. Pero el sábado será un día de descanso, un día de dedicación a mí. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo. Ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni su buey, ni su burro, ni ninguno de sus animales, y ni siquiera los extranjeros que trabajen para ustedes. Mira que el siervo trabajaba, pero el extranjero que estaba en la casa, que no trabajaba, debía también guardar el sábado. Así que ellos eran muy serios en guardarla, pero de tanto buscarle la comba al palo, o como dice, tanto va el cántaro al agua, que hasta que un día se rompe. Así les pasó a ellos. Así que observar la ley era algo muy serio. Hoy dirás tú, pero este hombre, ¿por qué no sale de ese tema? Bueno, hoy llegaron unos amigos y me decían, hermano, es que es tanta la religiosidad, tanta, que se prohíbe X cosa y X cosa. Y yo, ¿cómo así? Dijo, sí. Imagínense que hasta nos prohíben hablar con los inconversos. Y yo le dije, bueno, ¿y ustedes cómo los van a ganar? No, ellos tienen que llegar a los pies del Señor. Dejar el pecado y rendirse. Pero ¿cómo va a llegar a los pies del Señor si tú no le muestras lo que hay que hacer? Por eso el apóstol dice, ¿quién les va a enseñar a los demás si no hay nadie que predique? ¿Y cómo van a conocer a Dios si no hay alguien que lo conozca? Así que empecemos a desarrollar este hermoso tema.
empezamos a desarrollar. ¿Para qué reiniciamos? Bueno, se fue la luz. No, mi hija dice, se apagó. Bueno, no importa. Seguimos. Mira a ver qué pasó con la cámara. Hermanos, empieza la Biblia a hablar y a decirnos. Hermanos, en Romanos 10:1, espera a ver mientras vamos solucionando este pequeño detalle técnico. Apágala y vuélvela a prender. Mira a ver qué pasó. Y ahora préndela. Bueno, dice ahora sí, Romanos 10:1. Mira a ver. Fue que hubo como un corto, hijo. Bueno, sigamos en la transmisión. Ahora sí, Romanos 10:1. Dice la Biblia. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. La expresión, hermanos, indica que se dirige el apóstol a sus hermanos en la carne. Él no le está hablando a desconocidos, sino le está hablando a personas cercanas, a parientes, a personas que habían abrazado la fe, pero seguían la observancia de la ley. Es como si alguien llegara al Evangelio, pero sigue observando la fe católica y abraza a dos posturas de enseñanza. Así era. Ellos creían que podían ganar el cielo observando la ley de Moisés y observando la fe en Cristo. Si tú ves a alguien así, no lo ataques, no lo ridiculices, no, y aún más cuando medio tienes un pequeño conocimiento de algo, comienza esa persona a hacerle bullying a los demás y a ridiculizarlo y a mostrarlo por las redes como el que no está. No, un momento, basta. No, yo debo escudriñar la falta de la persona y debo adquirir conocimiento para llevar a la persona a la exhortación por medio de la misma palabra. En otras palabras, que Dios hable a su corazón por medio de la Escritura. Por eso el apóstol habla con ternura, no condenó, no. Así debe ser el Evangelio. La ternura debe abrazar a la persona. La verdad la debe abrazar, que la persona debe salir de su pecado. Él dice, Romanos 10:1, volvámoslo a leer. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel para salvación. Mira que él ha tocado en varios capítulos como si fuera lo mismo, pero se ha enfatizado en varios puntos de vista totalmente diferentes. Hay un deseo en el corazón. La palabra griega que usa para deseo es eudokia, deseo, lo cual significa benevolencia, mansedumbre. Y la expresión, el deseo de mi corazón, significa hay algo sincero y sincero. Es que no debe haber un consejero que se parcialice hacia una de las partes. A veces hay problemas familiares, problemas en el hogar. Y cuando el consejero solo oye una parte y se basa sobre esa parte y coge a la otra persona y y no oye, y no deja que entre los dos salga y florezca para que la palabra fluya,
comienza a cometer un gran error. Y esto fue lo que hizo el apóstol. Él no estaba imponiendo su forma de pensar, sino él quería mostrar la verdad de Dios que destroza todo argumento humano. O sea, él se apoyó en Dios una vez más. Leámoslo otra vez, Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo en mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. No había en el apóstol otro pensamiento que no fuera que Israel llegara a la salvación. El apóstol ora a Dios. El deseo del apóstol se traslada al deseo de Dios. ¿Cuántas veces tú has orado por un familiar inconverso? O quizás por un mismo cristiano que está en un error. Pero tú lo ves y lo atacas. Tú lo ves y de una vez le haces esa mala cara como diciendo, pecador, el ojo de Jehová te va a redarguir. Tonto, tú no puedes hacer nada. Si Dios no hace la obra, tú menos. No, Él no para de orar por sus coterráneos. Y dice, no quiero que sean destruidos. Yo quiero que ellos hallen la verdad. Yo quiero que ellos abracen la doctrina que estoy defendiendo. Porque conociendo la ley, ahora conozco al autor de la ley. Conozco al que cumplió la ley. Por lo tanto, lo defiendo porque veo yo que Él, Jesús, es el pleno cumplimiento de todo lo descrito en el Antiguo Testamento. Así que Él muestra la persona de Jesús como si fuera en ella la justicia de Dios por la fe. Como si ellos vieran que es un error negar a Jesús. Y es que es un error. Porque si ellos se habían afianzado y habían alcanzado el conocimiento de Dios, la justicia de Dios por medio de la ley de Moisés, el apóstol les dice, basta. Ahora conozcan al autor de esa ley. Por lo cual la labor de todo ministro debe ser afianzar al débil en la fe, no atacarle. Hoy muchos ministros dicen, tú pecador, ¿pecaste? Ya el trono de Dios se fue para ti. Estás destituido. No, no hay base bíblica. Cuando una persona persiste en su error, y uno le amonesta y persiste en su error, y uno le amonesta, persiste en su error, dice la Biblia que yo debo mostrarle a él cuál es la verdad. Yo debo cautivarle. Yo debo mostrarle por la misma ley, que eso es lo que estaba haciendo el apóstol, el cumplimiento de la justicia, que es por la fe. Es ahí donde todo ministro debe apuntar, que la salvación toque la puerta de aquellos que un día pensaron diferente a mí, pero la verdad que es Cristo los alinee. No es suficiente que te apoyes por fe en un acto de justificación. No. Tiene que haber un cambio en tu interior que se muestre en el exterior. En otras palabras, no podemos entrar en la misericordia de Dios como la licencia para pecar. Tú debes de entrar de inmediato en la justicia de Dios, pero entrando en un proceso de santificación. Está abierto el camino para que Dios nos redime por medio de Cristo, pero no olvidemos que debemos andar en ese camino agradando a quien nos llamó. Hay una obra de salvación que se lleva a cabo en el cielo, la cual se ejecutó en Jesucristo acá en la tierra, pero debe estar alineada, porque Dios dijo, es necesario que tú que conoces de mí, mengue tu carne.
también debemos entender que la obra de salvación en la tierra fue ejecutada por Jesucristo a través de su palabra y su Espíritu. Y ésta nos prepara para recibir el cielo. En otras palabras, tú en la tierra te preparas para ir al cielo. Pero no es que en la tierra vas a vivir arruinado, amargado. Ay, no, es que el Señor, no. Ese es tu concepto. Dios quiere que seas prosperado, que tengas bendición, que seas una persona que muestre a los demás cuán grande es el Señor. Por eso Romanos 10.1 el apóstol dice, Romanos 10.1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración es a Dios por Israel y que sea para salvación. Esta oración es de intercesión. Esta oración sugiere que tú y yo debemos hacer cada día y cada momento una oración por los que amamos, por esos seres queridos que no conocen de Dios. Pablo había hecho muchos esfuerzos y lo vemos a lo largo de la carta de los romanos, mostrando la salvación a sus compatriotas. Pero después de todos esos esfuerzos, que quizás fracasaron para algunos, todavía no se da por vencido y acude a la oración. El deseo de su corazón no fue extinguido por la decepción, la apatía, el desprecio que encontró. No. Esto podría servir como una advertencia para aquellos cuyo corazón está puesto en la salvación de parientes, amigos. ¿Por qué? Porque tú tienes que trabajar. Los padres trabajaron por años. Aún se anegaron mucho tiempo porque fuéramos algo para la sociedad. Tuvimos desaciertos, pero aún así siguen siendo nuestros padres. Tuvimos inconvenientes, quedan cicatrices, pero aún así son nuestros padres. Y aún así nos siguen amando. Y aún así nos siguen soportando. ¿Cuánto más tú debes hacer y orar y no ser una persona implacable que ejecutas y que en tu oración destrúyelo, Señor, envía? No. Hay cosas imposibles para el hombre, pero son posibles para Dios. Son posibles para Dios. Dios quiere que tú hagas una intercesión por todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres lleguen a la salvación. Esta declaración lo coloca en una posición ventajosa y firme para orar por ellos. Sin embargo, en este asunto, en el que los padres pueden orar, no se deben engañar a sí mismos. La oración debe ser una oración honesta. No podemos poner como excusa que la religión de otros es lo que los tiene cautivos y mi oración entonces debe ser dirigida para que Dios los destruya. No. Hay algo importante en el apóstol. El apóstol hacía hincapié y le decía a Israel, acepten a Jesús. ¿Por qué? Yo oro para que ustedes acepten a Jesús. ¿Por qué? Muestro que la justicia de Dios se cumple en Jesús. ¿Por qué? Él describe a Jesús como el poder que puede libertar a la nación de Israel del pecado. Es que de hecho, Dios puso el nombre a su Hijo de Jesús. Mira lo que dice Mateo 1:21. Vámonos para Mateo 1:21. Dice la Biblia, y darás
a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire que aquí está la base de defensa de nuestro evangelio. No hay intermediarios como la Virgen María. No hay intermediarios como los santos que murieron y ahora los canonizaron. No hay nada que pueda librarnos del poder del pecado sino Jesús. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Así que si Israel reconocía a Jesús, era libre del poder del pecado. El apóstol lo sabía. Por eso el apóstol llega al capítulo 10 orando. Orando. Mira lo que dice Romanos 10:1. Volvámoslo a leer. Hermanos, ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Así que el orar por la salvación de los perdidos es que ellos puedan gozar de reconocer a Jesús como su salvación futura, pero también entrar a gozar de la santidad en este tiempo. El apóstol no niega el trato de Dios con Israel, no niega que a ellos se les dio el conocimiento, la ley, no. Por eso el apóstol dice, mi oración es por Israel, por la nación judía. Así que el apóstol dice que sean salvos. Esto es sin duda lo que ha hecho que miles y millones de creyentes se pierdan. La incredulidad. La incredulidad. Hay personas que nos escriben y dicen, yo quiero recibir al Señor y yo quiero tener un espíritu de oración. Bueno, ¿y cómo quieres que te lo inyectemos? Es que no hay manera. Destruye la incredulidad. Hay personas que dicen, es que yo oro y parece que Dios no me oyera. Pues estás en incredulidad, mi hermano, por favor, reacciona. La incredulidad es el pecado más grande. Yo oro al Señor, yo le pido al Señor y descanso. Yo no me pongo ahí a preocuparme, ¿será, Señor, que tú me lo das? Ay, Señor, ay, Señor. No, echa tu carga sobre el Señor, Él te sustentará. Mira lo que dice 1 de Timoteo 2:4. 1 de Timoteo 2:4. La incredulidad te puede llevar al infierno. Dios quiere, dice la Biblia, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que tú te pierdas. ¿Has cometido un error? Ven a la cruz de Cristo. ¿Cómo cometiste el error? ¿Por qué lo cometiste? Cierra esa puerta, no la abras y no persistas en ese error. Mira lo que dice Romanos 11:26. Mira lo que dice. Después de esto, Dios salvará a todo el pueblo de Israel. Como lo dice en la Biblia, el Salvador vendrá de Jerusalén y limpiará toda la maldad del pueblo de Israel. Por eso, el apóstol oraba incesantemente, como lo dice Romanos, capítulo 10, versículo 1. Volvamos a leerlo now. Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel y es para salvación. Mira, tú que me oyes, tú quieres recibir de Dios. A veces en nuestros corazones y en nuestra mente, más que todo, en nuestra conciencia, quedan rasgos de incredulidad. ¿Cómo se vencen esos rasgos? Orando, leyendo la Biblia,
descansando en Dios, meditando en un versículo. Así comienzas tú a ocupar tu mente en el Señor. Yo recuerdo hace unos años que pasamos una prueba dura. Yo oraba y veía que Dios no me contestaba. Yo pedía algo a Dios y recibía todo lo contrario. Y yo decía, pero Señor, ¿qué pasa? Pensé que era algo económico, entonces vi que decían, haga esto, y lo hacíamos y peor. Yo decía, Señor, ¿qué será? Y me puse a meditar en la palabra y empecé a descansar y a oír la doctrina de mi pastor Abraham Peña. Y él daba doctrina, y yo anotaba y llevaba mis cuadernos. Un día esto les mostraré mis apuntes, y yo anotaba y yo meditaba. Sí, allá están, una cosita café donde yo escribía, y después mi tablet, y después llevaba mi computador y yo anotaba y repasaba y empecé a mirar que eso me empezó a alimentar y me empezó a animar en la fe. Y él oraba por mí, me decía, ánimo, para adelante, Dios va contigo, Dios es poderoso. Y así pasamos unos largos años. Nadie sabe el precio que se paga. Todo el mundo quiere ver los resultados, todo el mundo quiere acogerse a los resultados, pero no pagan un precio. Y tú debes pagar un precio. Debes luchar contra tu propia incredulidad. Debes luchar contra tu propia mente, porque tú estás orando y empiezas a pensar, ¿será cierto, Señor? ¿Será que soy tan justo para que tú me oigas, Señor? Y hay otros que oran, Señor, y empiezan ahí a llorar. Ay, por si al caso, Señor, reconozco a Cristo como Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Óyeme, Señor. Dios, te pido, Padre, que me des el edificio de Colpatria, que yo sea el dueño. Y uno dice, ¿pero qué está haciendo? No, yo estoy clamando. Como que día uno me dijo, estoy clamando a Dios por mi carro. Y yo le dije, sí, eso. Llevo 5 años y Dios siempre me da una bicicleta. Y yo dije, vea, pues estás orando mal. Dijo, no, hermano, es que el Señor ha visto que todavía no tengo la disposición para tener mi carro. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Y usted qué hace? No, hermano, yo trabajo. Le dije, pues entonces trabaje el doble, para que Dios le dé el dinero y vaya y compre el carro. No, hermano, es la fe. Le dije, no, compadre, usted está equivocado. La fe es el conocimiento que yo tengo de Dios. Yo sé que Dios me va a dar un vehículo. Yo sé que Él me va a prosperar. Pues también tengo que trabajar. Y cuando ya trabaje y tenga el dinero, pues Dios saca una ganga. Y otro dice, hermano, tengo un carro y vale tanto, pero hermano, sabe que a usted se lo voy a dejar en tanto. Pero no pretenda que Dios va a bajar del cielo un carro y se lo va a dar. No. Así tú tienes que trabajar. Trabaja en oración, trabaja en clamor, trabaja en dedicarle tiempo devocional, pero no estés pensando que ya oraste, entonces ya Dios está comprometido en darte todo lo que tú vas a pedir. No, mi hermano, no. Tú tienes que crecer en la vida cristiana, tienes que pasar un proceso, pasar un tiempo. Israel, para llegar a la tierra prometida eran 40 días, pero fueron rebeldes. Y esa rebeldía les llevó a ser incrédulos. Y esa incredulidad les llevó a desafiar al mismo Dios. Y ese desafío les llevó a que pasaran 40 años en un desierto, dando vueltas y vueltas. Y no todos entraron, porque la incredulidad, la soberbia, la idolatría pudo más que reconocer que ellos tenían al Dios de Israel. Ellos veían a Dios obrar, pero eso no les bastaba. Oh, qué tremendo es. Oh, qué tremendo es cuando el mismo Dios te habla y tú dices, pero ¿quién es ese para que hable así? Y pues como no es tu título, ni cargos, ni cosas, ay, ese está hablando ahí. No, escucha tú la voz de Dios. Dios puede usar hasta una misma piedra para hablarte de su amor y su verdad. Así que
en el capítulo 10, el apóstol empieza a tocar el tema que en Romanos capítulo 9, versículo 30 en adelante habla de la justicia de Dios. Y es que es vital, hermano, que usted entienda, Dios te perdonó, pero en tu mente y en tu corazón quedan secuelas. Por eso la Escritura nos invita a que nos renovemos. ¿Qué es algo renovar? Pues que se ha de cambiar una y otra vez y otra vez. Ese es un proceso. Y tú tienes que afianzarte y afianzarte en el Señor, creerle al Señor. Vienen momentos de duda, pero uno tiene que desecharlos por la palabra. Espero que este tema haya sido de bendición a tu vida. Ya deseamos terminar esta hermosa carta para empezar otro estudio de la palabra de Dios, que tu vida sea edificada. Nuestro anhelo no es acrecentarte una emoción, sino el anhelo de nuestro corazón es que tú seas edificado por la doctrina. No soy teólogo, vuelvo y te lo repito, soy un pastor, no más, un pastor. No tengo cargo de apóstol, no, un pastor, soy un pastor. Estudio la palabra, me preparo en la palabra, deseo hacerlo mejor. Solo le pido a Dios que respalde su palabra, porque yo no lo puedo hacer, pero Él sí. Por eso espero que tu vida crezca, que tu vida sea edificada, transformada por la palabra de Dios. Muchas gracias por su tiempo. Si Dios lo permite, este jueves nos vemos para estudiar el versículo 2 de la carta a los Romanos, capítulo número 10. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.